Estaba escribiendo algo y me parece que hay 5 personas. Anótelo si puede, o si no, tiene que ver la prédica varias veces más. Pero creo que hay 5 personas de las cuales Dios mismo nos advierte a nosotros que nos apartemos de esas personas. Número 1, del orgulloso que nunca admite errores. El orgullo es como el mal aliento. Los demás se dan cuenta que uno la boca le huele mal y uno anda pelando el diente por todo lado como que no pasa nada. El orgullo es una cosa terrible. Número 2, del manipulador que usa la fe para controlar las emociones de las personas. Del manipulador que usa la fe para controlar las emociones. Número 3, del chismoso que disfraza lo que realmente él quiere a través de mentiras. Número 4, del que se enoja cuando le pones límites. Del que se enoja cuando le pones límite. Y número 5, del falso hermano que lo único que le interesa es servirse de ti mismo. Pero en el momento que su necesidad de ti fue suplida, obviamente ya no va a estar contigo más. Pero vamos a Génesis. Si usted lo tiene allí, estamos ahí ya. Leemos la palabra y ofrendamos después. Pero el Señor había dicho a Abraham, ya esto lo ha explicado Esteban no sé cuántas veces: vete de tu tierra y de tu parentela. Para nosotros esa expresión es: váyase de Costa Rica y váyase a Nicaragua, para poner un ejemplo. Pero aquí hay algo mucho más fuerte encerrado, porque lo que Dios le dice a Abraham es: vete de ti mismo. Es decir, hay cosas que tú arrastras desde Ur de los Caldeos y arrastras desde Harán. Hay cosas que tú arrastras desde los genes de tu padre Taré, que tú necesitas salir de ti mismo. A menos que salgas de ti mismo, vas a caminar toda la vida en medio de remolinos en los cuales nunca podrás salir de ellos. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí hay una promesa y quiero que la tome, porque voy a hablar de esto. Y haré de ti, mira el que le está a la par suya y dígale, y el Señor dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y serás bendición. Ahí la palabra es Melok Jacoín. Melok Jacoín es: en ti he puesto los componentes. En ti están los códigos ocultos para bendecir las familias de la tierra. Pero nada de esto ocurre si tú no sales de ti mismo. Hay cosas que Dios no se las va a quitar. Y hemos amarrado esto y lo hemos disfrazado de una manera, de otra y de otra y de otra, y no funciona. A mí me escriben personas a diario que me dicen: pastor, tengo una relación con alguien y necesito que usted ore para que Dios me quite eso. No te va a quitar Dios una mujer. Suéltala tú, porque Dios no te metió en eso. Pastor, ocupo que Dios me libre del fumado. Tendrás que tener dominio propio y renunciar a eso en el nombre de Jesús. Alguien tiene que sacudirse esta noche. A su nombre sea la gloria. Un político allá en los países africanos dijo que parece que a los demonios les gusta mucho la gente pobre, porque los pobres son los que usted ve siempre endemoniados.
Usted casi nunca ve a un rico revolcándose en el suelo y siendo libre de demonios. Yo los he visto, pero creo que el problema grande que tienen los pobres frente a los que tienen plata es que el que tiene plata es más hipócrita. Entonces disfraza más las cosas. Y el que es pobre muchas veces más sincero. Y entonces cuando llega el Señor no le importa llorar y tirarse al piso, mientras que el que tiene plata está con una esquina así, como que se le puede arruinar el peinado, se le puede arruinar la ropa. ¿Qué dirá la gente? No me saque mucho en las cámaras, no quiero que me vean demasiado. Me parece que no, pero nos detenemos aquí. Y el Señor dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repito, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. El que puede decir aleluya, diga aleluya, gloria a Dios. Y conforme el Espíritu de Dios lo guíe, muévase de donde esté, por favor. Y venimos con una sonrisa de oreja a oreja a honrar a Papá Dios. A su nombre sea la gloria. Tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. No quiero volver atrás. Levante sus manos un momentito, por favor. Jesús, mi fiel. Mire qué interesante lo que dice el verso 4 del capítulo 12 de Génesis. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando salió de Harán. Y es interesante porque parece que en medio de una palabra, diga conmigo, la palabra te catapulta a un destino de gloria. Repito, la palabra te catapulta a un destino de gloria. Porque es interesante que yo encuentro que Abraham, que todavía no se llamaba Abraham, el Señor le habló y le dijo: sal de ti. Pero en ningún momento le dijo que su padre Taré se fuera con él. Y en ningún momento Dios le dijo tampoco que su sobrino Lot se fuera con él. De Taré se dice que proviene el tarot. Y Taré no era la persona correcta para caminar con Abraham. De hecho, que Dios no vuelve a hablar con Abraham mientras Taré está allí, porque Dios es un Dios que respeta autoridad. Y si usted lee la Biblia y se detiene, hay principios que son inviolables. Ahora, la Escritura dice que el nombre de Lot traducido es velo. Diga conmigo, velo. Y un velo es algo que no te deja ver o te separa. Por eso, si esta palabra tiene nombre, el título de este mensaje es el velo que detiene su promesa. Repito, el velo que detiene su promesa. El hombre de la promesa es Abraham, a quien Dios le habla que salga de la tierra
y salga de él mismo, que salga de sus propias miserias, que salga de su vergüenza, que salga de su desgracia, es a Abraham. A quien Dios le va a cambiar de nombre es Abraham. A quien Dios le va a cambiar de nombre es a Sara. A quien Dios le va a cambiar de nombre es a ellos dos. Quienes serán padres de multitudes son ellos dos. Quienes serán los padres de la familia de la tierra son ellos dos. A quienes Dios le da un hijo de promesa es a ellos. A quienes Dios los pone como los padres de la fe es a ellos. A quienes Dios le llama peregrinos espirituales es a ellos. A quien Dios los llama el hombre que creyó esperanza contra esperanza es a él. A quien Dios le llama el hombre que se mantuvo como viendo el invisible es a él. Pero lo tremendo es que aunque usted tenga promesa y aunque usted tenga palabra, mientras haya un velo frente a usted, la promesa desaparece. A su nombre sea la gloria. Repito, a su nombre sea la gloria. Por eso dije, apártese del orgulloso, del manipulador, del chismoso, el que se enoja, del falso hermano. Apártese de eso, porque ese tipo de gente es un problema en la vida de aquel que tiene promesa. Repito una vez más, es un problema en la vida de aquel que tiene promesa, porque la palabra que se convierte y te da una promesa y te catapulta es la palabra que no puede tener velos delante de ella. A su nombre sea la gloria. Por eso el Señor le habla a Pedro en medio de una tormenta, y lo que le dice a Pedro es: bájate de aquí y camina sobre las olas. Yo me pregunto, ¿por qué solamente le dijo a Pedro eso? Porque los demás tenían un velo encima y lo único que veían era un fantasma. El único que no está viendo fantasma es Pedro. Pero para que Pedro pueda ver al Rey de Gloria, tiene que bajarse de la circunstancia aparente, tiene que bajarse de la limitación, tiene que bajarse del miedo, tiene que bajarse de la vergüenza, tiene que bajarse del siento a Dios, aleluya. Tiene que bajarse del fracaso y salir del contexto para poder ver la gloria de Dios. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que cuando yo leo la Biblia, aparece en el libro de Éxodo una tribu llamada la tribu de Coré, que curiosamente Coré no era solamente el nombre de una tribu, era el nombre de un hombre. Y la Biblia enseña que Coré es un religioso y es levita, es sacerdote de Dios. Diga conmigo, es sacerdote de Dios, pero es religioso. Y se une a Datán y se une a Abirán, y toman 250 líderes. Y si usted lee la Biblia con detenimiento, se da cuenta que estos 200 líderes eran hombres que portaban incienso sagrado. Es decir, era gente de influencia dentro del campamento. Era gente que tenía algo de Dios. Y el cuestionamiento de ellos es que Dios no solo le puede hablar a Moisés, y que Dios no solo puede hablar a Aarón, que Dios también tiene gente dentro del campamento. Y el problema es que lo que está pasando es tan grande que la Biblia dice que la manipulación religiosa es tan seria que hay un momento que un hombre puede tener unción, pero el velo no lo deja ver que el próximo paso es un paso en falso y que tendrá problemas grandes en la tierra de los vivientes. A su nombre. ¿Sabe qué aprendí en la iglesia evangélica? Que nadie quiere ser indio, todo el mundo quiere ser cacique, hermano. Vuelva a ver algún indio a la par suya, a ver si tiene pluma aquí, parece cacique. Nadie quiere ser indio, todo el mundo quiere ser cacique. Y esto es un peligro, y un peligro muy grande. A su nombre sea la gloria. Yo me cuestioné por mucho tiempo, y lo voy a decir con el corazón, sin
vías de ofender sin vías de nada. Pero yo me cuestioné por mucho tiempo, porque hubo un momento en que yo recibí una palabra de que ungiera personas aquí como pastores. Y yo mismo me cuestioné: Señor, ¿será que me equivoqué? Yo creo que tú me hablaste, pero ¿será que yo no vi lo que tenía que ver? ¿Y será que me dejé llevar por emociones? Y eso lo lloré por muchas noches completas. Pero ahora que estábamos en Holanda con una pastora, una mujer de Dios, la pastora Francisca, un día cuando yo estoy dando una conferencia, una mujer empezó a hablar en lenguas. Lo interesante es que las lenguas que ella habla, yo las entiendo a la perfección. Y yo empecé a temblar. Yo no sé si tenga el don de interpretación, posiblemente no lo tengo, pero ese día el Señor decidió que yo entendiera lo que la mujer hablaba en lenguas, y lo entendí a la perfección. Y entonces llegamos después a Italia, y cuando estamos cerca de la pastora Angélica siempre se hablan cosas que yo diría que es lenguaje de señores, no es lenguaje de muchachitos. Es como las conversaciones de los papás de nosotros, que lo volvían a ver a uno así, le decían: váyase para allá, que esto no es cosa de niños. Y entonces hablamos cosas. Ella es una venezolana, su esposo venezolano, y viven en Italia y tienen una iglesia preciosa ahí, de Ministerios Unidos Global, Milán, Italia. Ella toca un tema y a mí me deja pensativo, pero cuando llego al culto de ese día sábado, alguien está hablando en lenguas cuando yo voy entrando. Y lo extraño es que yo empiezo a escuchar las lenguas, y entonces las lenguas dicen: yo te hablé en Holanda. Y entonces yo me quedo así como, está como interesante esto. Y me dijo: la razón por la que yo te puse a ungir personas como pastores es porque yo necesitaba elevarlos a un lugar distinto, porque yo no los juzgaría como ovejas. Tú me diste el permiso de juzgarlos como ministros, y aun cuando ellos no calificaban para ser ministros, el juicio de una oveja y el juicio de un pastor son totalmente diferentes. Por eso los elevé al nivel de pastores, porque los voy a juzgar como pastores. Si algunos de ellos quieren revolcarse en la inmundicia o hacer lo que les dé la gana, lo pueden hacer, pero no se revolcarán como ovejas, se revolcarán como pastores. Y se espera de las ovejas que se les metan cosas por las narices y que sean tontas, pero no se espera eso de un pastor, porque se supone que el pastor maneja en una mano un cayado y en la otra mano maneja una vara. Y el pastor es el instrumento que Dios usa para corregir y para amar, para cargar, para buscar, para restaurar y para bendecir ovejas. El que tiene oídos para oír, que oiga en el nombre de Jesús lo que estoy diciendo. Alguien tiene que sacudirse esta noche. Alguien tiene que decir aleluya. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Miren, mis amores lindos, mírenme acá los ojos. Me regañó un italiano, porque yo digo que yo estoy mayor, tengo 55 años. Pero sucede que en Italia hay unos viejos de 92 años que andan en bicicleta, hermano. Entonces me dijo: usted mayor, discúlpeme, mayor para nosotros es una persona de 90 años. A usted le faltan todavía 40, así que quédese tranquilo. Bueno, no he dicho nada, no pasa nada, está bien. Quiero que me mire aquí. Usted puede vivir en La León, usted puede vivir en La Carpio, pero La Carpio no puede vivir dentro de usted. Porque si usted permite que el ambiente de La Carpio se le meta en los huesos, usted va a ser el próximo drogadicto de La Carpio o el próximo endemoniado de La Carpio.
Ustedes son estrellas vivientes. Ustedes son gloria de Dios en esta tierra. Porque el lugar donde tú vives no define lo que tú eres. Y usted fue puesto ahí como fue puesto alguien para brillar en medio de las tinieblas. Cuando alguien le venga a decir a usted, es como cuando alguien le preguntaba a un señor que era el dueño de Alajuela, que murió. Ese señor le decían de apodo Pollo Macho. Y le preguntaban a él, porque el tipo era dueño de Alajuela, y le preguntaban, ¿usted vive en Alajuela? Decía, no, yo soy el dueño de Alajuela, decía. Los alajuelenses viven en la propiedad mía, decía. Entonces vuelva a ver al que le quede cerca y dígale, donde tú vives no define tu realidad. No define tu realidad. No define tu realidad. ¿Sabe qué aprendí yo con esta doñita que está ahí con un sombrero que dice República Dominicana? ¿Sabe qué le aprendí yo a la doña esta? No existía Marcos Witt. Ni siquiera existía Marino, no existía nada, ni Oscar Medina, no existía nada. Algunos que otra gente cantaba, pero esta doña se levantaba en la mañana y cuando no silbaba los signos, los cantaba. Entonces quiere decir que nosotros en la casa teníamos adoración en la madrugada y teníamos el altar de Dios prendido. Porque tú no necesitas ir a estudiar canto para ser un adorador. Y sucede que la palabra es la que te catapulta a un destino de gloria. Entonces, si hay un Abirán, si hay un Coré que se levantó y no entendió la palabra, que no la entienda. Que el otro dice que yo tengo incienso sagrado, piense lo que quiera. Yo lo único que sé es que Dios entregó una palabra, y la palabra que Dios ha puesto sobre ti no se puede negociar. A su nombre. ¿Sabes qué dice el Espíritu Santo? Dice que para el 1884, esto yo no lo sabía, para el 1884 se dice que solo 3 ciudades en el mundo tenían luz eléctrica. Tenían luz eléctrica París, tenían luz eléctrica Nueva York y tenían luz eléctrica San José, Costa Rica. En las otras 2 ciudades, que una pertenece a Francia y la otra pertenece a Estados Unidos, la luz eléctrica era de otra manera. Pero este fue el único país a nivel mundial que empezó a sacar electricidad a través del agua. ¿Alguien está aquí todavía? De ahí nacen las famosas hidroeléctricas. De ahí nace todo el tema de la biodiversidad. Pero lo que yo quiero rescatar es lo siguiente. Cuando las naciones del mundo se alumbraban con gas, cuando las naciones del mundo se alumbraban con parafina, lo que tiene que ver con una vela, una candela, este país ya alumbraba. Entonces la palabra que tengo de parte de Dios es que volveremos a ser cabeza en luz, volveremos a ser cabeza en alumbrar a las naciones de la tierra. No sé cómo llegaste a este lugar, pero este es el monte de Dios, esta es la ciudad de refugio, y de esta ciudad de refugio hay una palabra de la boca del Eterno. Alábelo si puede. Y termino con el último pensamiento, porque Rosita hizo un gallo pinto con huevo picado y salchichón que no puede esperar mucho. Pero me llama mucho la atención que llega el Señor y se detiene frente a Pedro. Jesús se ha levantado. Aquí estoy en el capítulo 21 de San Juan, verso 15 al 17. Y Jesús mira a Pedro y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Algunos dicen que Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me ágape?
O sea, tú me amas con amor de Dios. Y Pedro le dijo, yo apenas de filios, que es amor de familia. Pero Jesús lo vuelve a ver y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y en cada respuesta que Pedro da, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, mis corderos, apacienta. O sea, la única prerrogativa para que usted pueda apacentar las ovejas del Señor es que usted ame al Señor. Déjeme ir un poco más allá y meterme en un campo medio cenegoso. La única forma de que nosotros podamos caminar juntos, ustedes y yo, es que ustedes me amen. Porque si ustedes no me aman, estamos en problemas. Yo he recibido personas aquí. Recibí un día una mujer. Llegó llorando y me dijo, acabo de matar a mi hijo. Abortó. Y estoy desesperada, quiero quitarme la vida. Eso hace más o menos casi 2 años. Una mujer mexicana casada con un colombiano. Y el hombre una buena persona, por lo que se veía. Ella con grandes conflictos emocionales. Y ella no sabía qué hacer. Y recuerdo que oré por ambos. Y el Señor me dio algo y se lo dije. La mujer testifica hasta el día de hoy que una cortina negra que la tenía puesta sobre su cabeza, mover una sombra, se le cayó. Hoy Dios los bendijo con un bebé y está sano. Y están llenos de gloria. Entonces yo la miré a ella y yo le pregunté a ella riéndome, ¿qué hubiera pasado si soy yo, pastor, el que llego donde usted y le digo, acabo de hacer la estupidez más grande del mundo? Usted da vuelta como religioso y, ay no, pastor, yo reprendo al diablo, pastor. Yo no puedo estar bajo la cobertura de un hombre que está así. Ah, pero yo sí puedo orar por ti. Y yo sí puedo tener misericordia de ti. Y yo sí puedo creer que Dios te puede levantar o que Dios te puede restaurar. O sea, el problema es que mientras ves a Jesús hablando con la samaritana, no tienes capacidad para entender que no está hablando con la mujer para echarle los perros encima, que está hablando con la mujer porque hay un plan divino. El problema es que estás mirando con los ojos equivocados. No puedes ver a Jesús entrando a la casa de Zaqueo, porque de una vez grita y dice, Zaqueo es un ladrón. Si Jesús fuera profeta, sabría quién es. No puedes ver a María quebrando el vaso de alabastro, porque de una vez diría, esa mujer tiene una vida dudosa. ¿Y qué pasó con el discernimiento? Porque parece que cuando los pecados vienen de allá para acá, son diferentes que cuando van de aquí para allá. A su nombre sea la gloria. Tú agarra la mano al que te queda cerca y pregúntale, ¿tú amas al Señor? ¿Tú amas al Rey? Parece que la única prerrogativa, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, Pedro, a mí me vale 3 pesos que usted vaya a caminar y que la gente se sane con la sombra. Me interesa nada. Si usted es Pedro, Pedrito, me interesa lo que sea. Aquí la única prerrogativa para que usted apaciente mis ovejas, porque no son suyas, Pedro, son mías, dice el Señor, es que tú me ames. Yo siento que la gente se adueña de las personas y esto es un peligro, porque yo no soy dueño de nadie. No soy dueño de nadie. Es el Señor. Es el Señor, repito, es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Por eso el velo. ¿Sabe qué ocurre con Lot?
Lo que ocurre con Lot es que hay un momento donde hay fricción. Toque el que le quede cerca y dígale: usted puede ser mi esposo, usted puede ser mi hermano, usted puede ser mi hijo, usted puede ser mi mamá, usted puede ser el pastor, usted puede ser mi líder, que va a haber un momento en que algo va a traer fricción. Y la Biblia dice que hay pleito entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. El problema es que Lot no logra discernir que el problema es entre los pastores, no entre Abraham y Lot. Y entonces Abraham le abre una puerta gigante y le dice a Lot: bueno, para que no haya más problemas, yo creo que se llegó el momento de separarnos. Y si usted considera que la tierra que tiene enfrente a usted le sirve, pues yo me quedo con las montañas. Obviamente Abraham no pastoreaba cabros, y los cabros son los que son buenos para las montañas. Las ovejas son buenas para las llanuras, por los pastos. Y Lot, muy inteligente, dijo: este es el negocio de mi vida. Y el negocio de mi vida es que dice que miró las llanuras como si fueran el huerto de Dios. Quiere decir que no solamente su nombre significaba velo, él mismo caminaba bajo velos y no podía ver, porque otro se hubiera detenido y le hubiera dicho a Abraham: ¿sabe qué? Vamos a nombrar nuevos pastores, porque estos pastores son unos peleones, y vamos a caminar juntos, porque yo no me quiero separar del hombre al que Dios le habla, porque a mí nunca me ha hablado. El problema es que quiero caminar con el hombre que tiene la promesa. Quiero caminar con el hombre a quien Dios le ha dicho que el que lo bendijere a él, Dios lo bendecirá, y al que lo maldijere, Dios lo va a maldecir. Parece que Lot no entendió que la separación, también esa palabra se cumpliría en la vida de él. Al final Lot aparece viviendo en Sodoma y teniendo grandes nexos con Gomorra. Pierde todo, pierde su mujer, pierde todo lo que tenía. ¿Por qué? Pero en el momento que Lot se aparta, entonces el Dios que hablaba volvió a hablar. Porque cuando el velo se quita, la palabra de Dios regresa otra vez a la tierra. A su nombre. Y Dios le vuelve a hablar a Abraham. Y si usted lo busca ahí en la Biblia, ahí está. Lot se aparta y Dios vuelve a hablar. Diga conmigo: Dios vuelve a hablar. Y tóquele la mano al que le queda cerca. Mire qué fuerte es esto. Dice el capítulo 13, verso 2, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Vea qué fuerte es esto. Esto me parece demasiado con demasiado. Aquí en el capítulo 12 hay un momento en que Lot se separa de Abraham. Y dice la Biblia: y se le apareció el Señor a Abraham y le dijo: yo soy el Dios. Wow. Alguien tiene que habitar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que glorificar a Dios. Alguien tiene que bendecir a Dios y sacudirse esta noche. Sacudirse esta noche. Puede ser que el colchón donde usted duerma sea de resorte, sea de paja. Puede ser que la casa donde usted vive o donde yo vivo no sea lo mejor. Puede ser que los zapatitos suyos o los míos no sean lo mejor. Pero esta noche yo salgo de Harán. Esta noche salgo de Ur de los Caldeos. Esta noche salgo de mi miseria. Esta noche salgo de mi vergüenza. Esta noche salgo de mi desgracia. Alguien tiene que ponerse de pie y alabar
alabar la gloria de Dios, porque esta noche yo me sacudo toda palabra de maldición, porque tengo una promesa de Dios. Vamos, levanta tu voz, llama aquí, vaya. Que lo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió el velo que impedía su presencia en mi vida se rompió el velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. Se rompió, se rompió, se rompió. Dígale tu amor. Todo el que pueda levante sus manos. Cadenas, no tiene fronteras. Levante las manos y adora la gloria de Dios. Vamos, levanta las manos y adora la gloria de Dios. Tu amor rompe cadenas. Vamos, vamos, adora. No tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas. No tiene barreras. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe el velo que impedía tu presencia en mi vida. Se rompió, se rompió. Se está rompiendo en esta hora. Y el velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. su presencia en mi vida se rompió, se rompió. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, no tiene tu presencia. El velo que impedía Presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía. tómelo ahora, Husarabaquio Robocaya. Se rompió. Pastora Jenny, esa muchacha que está atrás de usted, 3 veces veo la palabra promesa, promesa, promesa. Parece que ella tiene una promesa de parte del Señor muy grande. Parece que Dios no miente y Dios es real. Alguien tiene que adorar la gloria de Dios en esta hora. Hoy Dios te saca de la esclavitud, porque hay una palabra y hay una promesa. Y hoy se rompe todo lo que no es de Dios. El velo que impedía tu presencia en mi vida. ¡Ora, iglesia! Se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida
vida se rompió. Se rompió. El velo que impedía Tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. Ore, pastora. Lo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. se rompió, se rompió, se rompió, se rompió. Vamos, levanta las manos y adora la gloria de Dios. Se rompió. Vamos, levanta las manos y adora la gloria de Dios. Se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Tengo una promesa de parte de Dios. Tengo una promesa de parte de Dios. Tengo una promesa de parte del Rey. Tengo una promesa. Se rompió, se rompió, se rompió. Vamos, clama ahora y sube, sube, Se rompió, sube, se rompió, sube. se rompió. Ema kendaraba sheye kendere. Se rompió, y la baba y la baba se rompió, se rompió, se rompió, Se rompió. Se rompió. el velo que impedía. Tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. El velo Sobre esa mujer que está ahí. tu presencia en mi vida No, no, la otra. Ya, mi amor, allá. se rompió. El velo que impedía Todo velo ocurra. presencia en mi vida. Vamos ahora. Se rompió. Vamos ahora. Se rompió. Se rompió, Ahora. Hoy se rompió. Ahora. Hoy se rompió. Ahora, iglesia. se rompió, se rompió, se rompió, se rompió, se rompió, se rompió, se rompió. Ahora. Ahora. Que impedía tu presencia. Todo velo es quitado. Se rompió. Le habla a las naciones de la tierra. Todo velo es roto. Todo velo se destruye. Toda hechicería y brujería cae por tierra. En el nombre de Jesús. Se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Ora, iglesia. Ora. El velo que impedía ¡Ora! tu presencia en mi vida se rompió. Eva shendereba katarama ensaya. Enso quema iba candalaba kendereba. En remeja so aquí anema andaraba saya. Endoreba shetereba kendereba. Endarreba kendalaba kama. Ansa quema iba candalaba. Shene kendereba. Se rompió. 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 El velo que impedía tu presencia en mi vida Se
se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, 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 se rompió. Vamos, muévase, póngase la mano en la cabeza, póngase la mano en el pecho, póngase la mano donde sea y diga: Señor, el velo se ha roto, el velo se ha roto en el nombre de Jesús. Se rompió, 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 se rompió. se rompió, se rompió, se rompió, se rompió, se rompió, se rompió, se rompió. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre y en el nombre ante el cual se doblará toda rodilla, te va a sorprender Dios al salir de este lugar y los días que vienen. Te va a sorprender, papá, en el nombre de Jesús. Te va a sorprender el Rey de Gloria. Te va a sorprender el Señor de señores. Te va a sorprender en el nombre de Jesús. Te sorprende en el nombre glorioso de Jesús. Mañana tenemos reunión en diferentes lugares y tenemos la idea del Señor de que en los próximos días a los diferentes grupos vamos a enviar a diferentes pastores para que vayan a ministrar y vayan a bendecir, no solo aquí, no solo en San Carlos, sino en los diferentes grupos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí el domingo habrá un montón de gente y necesitamos que ustedes estén listos y preparados, porque el domingo va a haber una fiesta de milagros. Vamos a poner unas mesas aquí con frutas. Si alguno quiere traer algo, bienvenido. Pero vamos a llenar un par de mesas de frutas aquí, porque la palabra que el Señor dio es que comienza una primavera de Dios sobre este lugar y sobre las familias de esta casa. Comienza la primavera del Rey de Gloria. A su nombre sea la gloria. He dicho que a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Abrace a 4, abrace a 5. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Ustedes son benditos al entrar y al salir. Bendita es su casa, bendita su arteza de amasar, bendito su vientre, bendito sus hijos, bendito su caminar, bendito usted en el nombre de Jesús. Nos vamos cantando en el nombre de Jesús.